Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues vence el casi y a Cristo ven, que hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabe que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo completamente perdido es. Segunda de Pedro, capítulo 3. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrímeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Amén. Estimados hermanos, un gran abrazo en el amor del Señor. Vimos en 3 mensajes sobre el carácter que Dios nos pide, y este es el amor que debemos tener los unos para los otros. Debe ser como el amor que nos tiene el Señor Jesucristo. Ahora en este mensaje veremos la importancia que tiene el estar en ese amor. La lectura de la palabra se encuentra en Mateo capítulo 24, desde el 32 al 35. En el nombre de nuestro eterno Dios, dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabeos que el verano está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. El Señor Jesús quiere que sus palabras no pasen desapercibidas o queden en el olvido, y por ello el Señor presenta un símil con el fin de dejar claro que todo esto realmente acontecerá. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Si nos damos cuenta, el propósito de estas palabras es crear expectativa en cuanto al fin del mundo y sobre todo de su segunda venida. Pues bien, el versículo 34 aclara la profecía, diciendo todas estas cosas, hablando en plural, y desde el principio del capítulo habla de una profecía específica, la destrucción del templo, la cual fue cumplida en el año 70 después de Cristo. Posteriormente, habla de más profecías, contestando a la pregunta hecha por los discípulos en el versículo 3. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Donde el Señor responde con más señales proféticas. Versículo 5. Habrán falsos cristos. Versículo 6. Guerras y rumores de guerra. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Versículo 8. Solo es principio de dolores. Versículo 9. Persecución a los suyos y muerte por causa del Señor. Versículo 10. Escándalo y separación. Se aborrecerán y entregarán unos a otros. Versículo 11. Falsos profetas que engañarán a muchos. Y el amor se pierde al multiplicarse la maldad, dicho en el versículo 12. Dejando una clave en el 13. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, importante. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta es la otra señal clave del fin, el cual en el versículo 27 señala que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, indicando que abarca de extremo a extremo, y que a pesar de esa distancia no habrá tiempo para arrepentirse, pues un relámpago que se mueve y que es a la velocidad de la luz, como un flash, y el que no esté a cuenta, como las vírgenes fatuas, simplemente se quedarán. Además, que no hay nadie que pueda saber con exactitud el día y la hora donde ocurrirán estos eventos. Pero hay ciertas señales que los fieles deberían observar, con la expectativa que su regreso está pronto a ocurrir. Ahora bien, esto lo hace a través de usar una figura literaria que la versión de la Reina Valera traduce como la parábola de la higuera. La higuera es una planta muy popular en Israel, así como los higos, sus frutos. Higos que se producen y son comestibles
y produce 2 frutos en el año. La primera cosecha es de brevas y higos tempranos que maduran entre junio y a principios de julio. Y la segunda cosecha, los higos tardíos, que maduran en agosto. Tomando como comparación la higuera, Jesús dice que de la higuera debemos aprender, ya que ellos sabían que el verano estaba cerca, estaba próximo, cuando veían que las ramas de la higuera estaban tiernas y de ellas brotaban sus hojas. Así nosotros debiéramos saber que su segunda venida estaría cercana. Cuando viéramos el cumplimiento de todo lo que Él ha estado hablando, ha estado diciendo. Por tanto, el propósito de esta parábola de la higuera era hacer entender a sus discípulos que la observancia de las señales que Él ha venido hablando darían un anuncio de su segunda venida, que estaba pronta a ocurrir, como dije. Y por ello debían estar alertas y a la expectativa de que esto podría ocurrir tarde o temprano. ¿Cómo debemos interpretar esta parábola? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. Aquí tenemos un versículo que toma parte de este tema de la parábola de la higuera, que ha provocado un gran enfoque de estudio por interpretarlo y por ende varias posiciones diferentes que hasta hoy siguen en debates. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ante esta afirmación de Jesús se han planteado varias preguntas que enlazan con el versículo anterior. Sabemos que es Israel el reloj profético de la historia humana. Si esto es así, ¿quién es la higuera? ¿Israel? Y si es así, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿A cuál generación se refiere? ¿A la generación de su tiempo? ¿U otra que está en el futuro? Hay diferentes opiniones. Sin embargo, veremos una de las opiniones más representativas y buscar la mejor aplicación a nuestra vida cristiana. La parábola de la higuera se refiere a la generación que vio la restauración de Israel como nación. El 14 de mayo de 1948, Jesús le dijo a sus discípulos que la parábola de la higuera de ahí tenían que aprender, ya que así como la proximidad del verano se podía medir, siendo los primeros brotes de la rama de la higuera, así ellos podrían saber cuándo todas estas cosas, estas señales, anunciarían que el fin del mundo y su segunda venida estaban cercanos. Ahora bien, algunos teólogos han llegado a interpretar que por ser una parábola, la higuera tiene una interpretación más, afirmando que la higuera es Israel, y por ende Jesús está profundizando que cuando la higuera de sus primeras ramas, es decir, Israel reflorezca, el fin del mundo y su segunda venida estarían cercanos, y no pasaría esa generación que vería el resurgimiento de Israel, sin que todo lo que él ha dicho se cumpla. Para aquellos que defienden esta posición, la higuera que dará sus primeras ramas, digamos, en la nación Israel. Pero, ¿a qué se refieren cuando dicen que esta reflorecerá como nación? La historia de Israel como nación soberana ha tenido muchos problemas. Todos sabemos que la nación, cómo se separó en 2 reinos después de la muerte de Salomón, como consecuencia de sus pecados. En Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 20, sale esto. El reino norte, llamado Israel, cuya capital con el tiempo llegó a ser Samaria, tuvo varios reyes de diferentes dinastías, comenzando desde Jeroboam, y todos hicieron lo malo ante el Señor. En cambio, el reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén, mantuvo el reino, el linaje de David, comenzando por Roboam. Por los pecados de Israel, Dios permitió
a los asirios los conquistaran en el año 722 a.C., siendo muchos de ellos deportados a regiones caldeas, y los que quedaron fueron mezclados con otras naciones paganas, perdiéndose así el linaje puro de las tribus de Israel, cuya descendencia surgieron los samaritanos. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, y los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 6 al 7. Aún después de esto, el reino del sur permaneció firme, ya que algunos reyes buenos guiaron al pueblo en los caminos de Dios. Pero lamentablemente, no todos hicieron lo mismo al final de sus maldades. Por sus maldades, Jerusalén cayó en manos de los babilonios en el año 586 a.C., siendo los muros y el templo totalmente destruidos, y los sobrevivientes deportados a Babilonia. Dice de esta forma: cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa de Israel, y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 17 al 20. Así cayó Israel y Jerusalén por causa de sus pecados. Pasados los 70 años, después del cautiverio, y bajo un nuevo imperio, el Medo-Persa, los judíos regresaron a su nación, y comenzaron la reconstrucción de los muros y el templo, y así ocurrió de tal forma que en medio de luchas y guerras los judíos volvieron a establecerse como nación, solo que la mayor parte del tiempo conquistada. Primero los imperio persa, luego desataron batallas con las naciones árabes que los rodeaban, especialmente contra Antíoco Epífanes. Y para el tiempo de Jesús, estuvieron bajo el yugo romano. Finalmente, los judíos dejaron de ser una nación cuando Roma la destruyó en el año 70 después de Cristo. Los judíos sobrevivientes fueron obligados a ser esparcidos nuevamente entre todas las naciones, y aquella nación perdió su autonomía, y según algunos estudiosos, dejó de llamarse la tierra de Israel para ser conocida como Palestina, ya que los romanos quedaron cansados de la insistencia y la actitud de los judíos en rebelarse en contra de su dominio y luchar por su independencia. Sin embargo, Dios había prometido que los reuniría de todos los confines de la tierra, nuevamente en la tierra que había jurado a Abraham, y les daría a sus descendientes. Por tanto, profetiza, diles que así ha dicho Jehová, el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Esto está en Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Y fue así que el 14 de mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel, después de 1700 años de exilio, cumpliendo así dicha profecía. De aquí, todos los que defienden esta posición afirman que la higuera es Israel. Comenzó a reflorecer como nación en el año 1948, y a partir de aquí se comienza a contar esta generación, que presenció el resurgimiento de su nación. Y asimismo, esta generación no pasaría
sin que todas estas cosas del fin del mundo y su segunda venida acontecieran. Ahora bien, hay algo adicional a esta interpretación, y es: ¿cuánto duran entonces una generación? Basado en la Biblia, afirma que de 70 años a 80, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Esto está en el Salmo 90, versículo 10. Entonces vienen personas que defienden esta posición afirmando que hoy más que nunca el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo está más cercana que antes, ya que la profecía de la higuera ya se cumplió. El problema con esta interpretación es que caemos en el error de ponerle una fecha a su segunda venida, cuando el Señor dirá más adelante que el día y la hora de su venida, de la venida del Hijo del Hombre, nadie la conoce. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto está en Mateo 24, versículo 42. Y si una generación dura entre 70 y 80 años, e Israel surgió nuevamente como nación en el 1948, entonces alguien podría pensar que el inicio de la gran tribulación tendría que darse entre los años 1948 y 2028. ¿Ahora será correcta esta posición? Bueno, nosotros solo podemos decir que nadie puede predecir el tiempo de su venida, por lo que nosotros, los cristianos, debemos vivir siempre listos, sabiendo que el Señor vendrá de repente, cuando nadie se lo espere. Otra interpretación que le dan a la parábola de la higuera es que se refiere a aquella generación contemporánea a Jesús que vería el cumplimiento de la destrucción del templo y de todo Jerusalén. No olvidemos que al principio de este capítulo Jesús profetizó la destrucción del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, versículo 2. Como ya lo vimos, esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió y sitió a la ciudad hasta que finalmente fue destruida, de tal forma que aquella generación que conoció a Jesús, que eran muy jóvenes, para ese momento aún estarían vivos, para esa época, y vieron el cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, Jesús ha venido hablando de una serie de señales que anuncian que la gran tribulación y su segunda venida estaría cercana. Y posiblemente sea un error pensar que esta parábola de la higuera haga referencia a este hecho específico, cuando la mayor parte del contenido de lo que ha venido hablando, que dice en su palabra, constituye lo segundo. Por otro lado, recordemos que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 10. El Señor promete y el Señor cumple. El día, hermanos, debemos mantenernos en su amor. Esa es la importancia del carácter del amor, de la cual debemos vivir velando, pues no sabemos el día ni la hora. El Señor viene como ladrón, de forma repentina, pero se lleva a lo suyo, pues el Señor no es ladrón, que tome o lleve lo que no es de Él, pues sea bendiciendo nuestras vidas y nos mantenga en su amor, porque el tiempo es corto y está a las puertas. Maranata, Cristo viene. Amén. Hermanos, los saludo en el amor del Señor. El Señor los bendiga y los proteja. Damos gracias a Dios por su amparo y fortaleza. Le damos gracias al Señor por estos cultos virtuales
y por el culto de resurrección del domingo, muy especial todo. Nos regocijamos grandemente y le damos gracias, Señor, por todo, por los hermanos que preparan los cultos y por los hermanos que se disponen en trabajar para el Señor, desde el pastor hasta el hermano pequeñito, que son nuestros niños preciosos. El Señor los bendiga. Oraciones. Oremos por nuestras hermanas delicadas de salud, por la hermana Angélica, por la hermana Estercita, la hermana María Irene, la hermana Alicia Godoy, por la hermana Marisol, por la hermana Nicole, por la hermana Dalila y por la hermana Chelita. Oremos por fortaleza y sanidad. El Señor las cuide. Oremos por protección, por el tiempo que estamos viviendo, de mucho contagio y muchos enfermos a nuestro alrededor. El Señor tenga misericordia de ellos y los sane. Por favor, seguir orando por el hermano Alejandro y por mi sobrino Jair Ramírez Bugueño. Ya llegó a Santiago, al Instituto de Neurocirugía. Ahí lo van a tratar. Roguemos al Señor por él, por favor. Gracias al Señor por su traslado. Solamente fue obra del Señor. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Salmo 37, versículos 3 y 4 dice: Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, donde el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer